red de telefonía móvil, y alguien en ese pueblo tiene un panel. Si cerraran Facebook, podría usar Craigslist. Si cerraran Craigslist, pondría mi transacción en una revisión de TripAdvisor. Si cerraran TripAdvisor, lo publicaría como un comentario en la historia de algún artículo de la Wikipedia. Si cerraran la Wikipedia, lo publicaría como fondo de una imagen JPEG de una de las fotos de mis vacaciones. El dinero es ahora contenido de información completamente desconectado. No hay absolutamente nada que puedas hacer para evitar que la información viaje desde cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar, cuando existe una abundante cantidad de mecanismos de comunicación multimedia totalmente interconectados como tenemos hoy en día. 4.2 Transmitiendo transacciones Bitcoin a través de onda corta. Vayamos incluso más allá y pongámonos en el supuesto de que no tuviéramos Internet. Bajo ese supuesto se me ocurrió una idea aún más lunática, la transmisión de transacciones Bitcoins a través de onda corta, espectro ensanchado por salto de frecuencia, en ráfagas de radio. Esto poniéndose en plan guerrilla. Durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada, los aliados arrojaron miles de radios de onda corta, kits completos en pequeños paracaídas, desde aviones, para que los partisanos en tierra pudieran ocultarlos en graneros, en huecos de árboles, en edificios abandonados, en puentes, y los utilizaran para comunicarse con varios centros de mando aliados en toda Europa, bajo las mismísimas narices de la fuerza nazi ocupante. Una de las cosas sobre la radio de onda corta, es que no solo tienes un alcance enorme, sino que tu transmisión, usando ciertas frecuencias, también puede rebotar en la estratosfera. Por aquel entonces lo utilizaron para comunicación de voz, números codificados, código Morse, y varios esquemas de encriptación de libreta de un solo uso. Hoy podría obtener un kit que me permitiera conectar un transmisor de radio de onda corta muy simple a mi portátil a través de USB. Y entonces lo único que necesitaría sería una antena. Lo bueno de esto es que con la radio de onda corta, una antena consiste en un simple trozo de metal suficientemente largo, una línea de ferrocarril, un tendedero, un cable de electricidad averiado, una cerca o valla metálica, una cerca de alambre de púas. Algo que he observado que aquí en Nueva Zelanda tenéis un montón. Se ven justo alrededor de esas cosas blancas con mucho pelo rizado que están en todas partes, las ovejas. De manera que así, la transmisión de una transacción Bitcoin implica conectar el transmisor de onda corta a un portátil, conectarlo a un poste de una valla metálica, presionar intro y transmitir una ráfaga de transacción Bitcoin durante 25 segundos. Mientras haya una estación receptora dentro de los miles de kilómetros circundantes, la cual esté conectada a la red Bitcoin y que pueda mantenerse escondida en lugar seguro, tendríamos un receptor pasivo que no es posible triangular ni por lo tanto localizar. Ese dispositivo de escucha podría inyectar la transacción en la red Bitcoin. Un guerrillero que necesitara comprar algo podría construir la transacción fuera de línea, y cuando estuviera lista, saldría al campo, conectaría el transmisor a un tendedero metálico, presionaría intro, transmitiría la transacción durante 25 segundos, recogería el equipo y desaparecería de nuevo en el bosque. ¿Cómo diablos paras eso? Sencillamente no es posible. Esa es la respuesta, no puedes pararlo. Pero esto es solo el comienzo. 9.5. Separando el medio y el mensaje. Una vez que has comprendido que el dinero se ha convertido en un tipo de contenido, que las transacciones han sido desconectadas del medio, surgen algunas características secundarias realmente importantes. Veréis, como dijo algún famoso una vez, el medio es el mensaje. La razón principal por la que el medio es el mensaje es porque el medio limita, transforma y, en muchos casos, distorsiona el mensaje. Cuando el medio es la TV, tu mensaje dura 18 minutos, se ve interrumpido por los espacios publicitarios. Ese es tu mensaje, no hay otro formato que pueda encajar. Entonces te ves obligado a crear un mensaje que se adapta a ese medio. Y se asigna el valor a tu mensaje en base a la suposición equivocada de que es equivalente al costo de producción. La televisión, por ejemplo, impone un cierto coste a la producción de vídeo. Las personas que están en ese negocio confunden la suposición de que el coste de producir para TV es el mismo que el propio valor del programa a emitir. Cuanto más gaste en él, más valioso será. Podéis haceros una idea del pavor que viven cuando aparece en escena algo como YouTube que reduce el coste de producción a cero.
¿Cuál creéis que es la suposición inmediata que se hacen las personas de ese sector? Si el coste es cero, entonces el contenido no tiene valor ninguno. Ese es un lamentable malentendido que suele aparecer cuando separas el contenido del medio. Al separar el mensaje del medio, su percepción del valor cambia del costo de producción al valor que realmente tiene para el consumidor del mismo. Permíteme poner un ejemplo aún más antiguo. Cuando el costo de imprimir es astronómico y los medios de impresión están solo al alcance de unos pocos, lo único que se imprimen son las Biblias de Gutenberg. El medio define el rango de expresión del mensaje y lo restringe solo a los mensajes más grandiosos e importantes para la sociedad. Limita el rango de expresión al imponer enormes costes de producción. ¿Qué crees que Gutenberg hubiera pensando sobre Twitter, capaz de llevar el coste de producción a cero, lo hace universalmente disponible, ubicua y gratuitamente? Pasas de imprimir la Biblia de Gutenberg a responder a un tuit con una de mis expresiones favoritas, la opinión expresada con 3 caracteres, SMH shaking my head, que significa negando con la cabeza. Cuando el profesor Bicorn dice, el precio de Bitcoin va a caer en picado, en Twitter puedo expresar toda una gama de opiniones y análisis reflexivos. Como negar con la cabeza en un gesto de desesperación. 3 simples caracteres o letras y he expresado mi opinión al mundo. Si lo miras desde una perspectiva objetiva, probablemente no encuentres valor a este mensaje. Cuando se asume erróneamente que si el coste de producción es cero y que el mensaje aparenta ser trivial, entonces toda combinación de medio más mensaje tiene que ser también inútil, y debe ser igualmente trivial, y no debe tener ningún valor, se está cometiendo el mismo error que las personas han venido cometiendo a lo largo de la historia. Cuando Twitter apareció, la gente supuso que solo se utilizaría para cosas triviales. Y sin embargo, hace un año vi a la CNN Internacional cubriendo la revolución egipcia. Estaban transmitiendo en vivo los tweets de los egipcios revolucionarios en las calles de El Cairo, dando informes en vivo sobre lo que estaba sucediendo minuto a minuto. Los presentadores de la CNN realmente no estaban haciendo nada. Apuntaban la pantalla y decían, mira, tenemos otro tuit. Y aquí hay otro tuit de alguien que no conocemos. Aquí hay otro tuit. Se veían así reducidos al papel de una modelo en un programa de televisión diciendo, y este refrigerador maravilloso será suyo si acierta lo que hay detrás de la puerta número 1. Me resulta extremadamente curioso ver a uno de estos grandes periodistas como Anderson Cooper, limitándose básicamente a leer tweets en una pantalla. Porque en su momento se burlaron de ello, hicieron la suposición equivocada de que si el coste de producción era cero, el valor del mensaje sería igualmente cero. Confundieron el medio con el mensaje. Asumieron erróneamente que su control sobre el medio era fuente de calidad. Y después, cuando advirtieron una gran pérdida de calidad, se aferraron al control, pensando que el control era el único medio para alcanzar la calidad, convencidos de que si se eliminaba el control se eliminaría al mismo tiempo la calidad. Ese es el elitismo apestoso y desvergonzado que atenta contra toda razón y representa absolutamente la peor opción existente. Asume que los protectores o guardianes del sistema son fuente de calidad, y de pronto todos en dicho sistema adoptan el comportamiento de los guardianes del mismo. Asumen que por el hecho de que sean ellos los que tienen el medio más caro y costoso, significa que su mensaje debe ser escuchado. En el momento en que separas el mensaje del medio y lo abres a una amplia gama de expresiones, sí, es cierto que se expresarán los mensajes más triviales de tu cultura, incluido SMH, pero ocasionalmente también se expresarán también los mensajes más interesantes de la misma. Hoy en día en las escuelas estadounidenses, los niños leen los documentos federalistas, que es una colección de ensayos públicos escritos en el siglo XVIII por algunos de los padres fundadores que debaten sobre el significado de la democracia para la nueva república. En 100 años, la gente leerá los tweets federalistas de la revolución de El Cairo. No es una idea tan estúpida. Es el camino de la civilización humana. Lo hemos visto una y otra vez. Ahora se burlan de Twitter mostrándolo como algo trivial porque no comprenden la distinción entre el mensaje y el medio. La televisión en su día también fue objeto de burlas, con el argumento de que era un pasatiempo trivial ya que oscurecía el arte de la cinematografía. La cinematografía también en su momento fue considerada un pasatiempo trivial porque abarataba y vulgarizaba el arte teatral.
El teatro, por su parte, también fue considerado un pasatiempo vulgar y barato de los victorianos porque trivializaba las grandes obras dramáticas de los romanos y los antiguos griegos. Si sigues este trayecto histórico, podemos imaginar a Aristóteles diciendo: la filosofía ha muerto porque los jóvenes de hoy en día quieren ver representaciones dramáticas en lugar de leer mis libros de filosofía. Probablemente se quejaría también por el pelo largo de los jóvenes de entonces. Cada generación confunde el medio con el valor del mensaje. Considerando el siguiente paso evolutivo del medio, el cual ofrece mayor capacidad de acceso, mayor disponibilidad y que amplía el rango de expresión, como algo trivial, vulgar y que deprecia el mensaje. Lo que no entienden es que cuando se abarata el medio, se libera el mensaje y éste se eleva. Hoy podemos expresar una amplia gama de mensajes. Sí, los primeros serán triviales. La razón por la que serán triviales es porque el medio anterior limitaba ese tipo de expresión. No tenía la capacidad de ofrecer ese nuevo tipo de expresión. Sí, tendrás el SMH negación con la cabeza. Pero también tendrás tweets en vivo de la revolución de El Cairo. Para cuando quieran darse cuenta, el nuevo medio será el verdadero mensaje de calidad. Entonces podremos comenzar de nuevo y tildar al recién creado medio, de vulgar y barato. 9.6. El dinero es el mensaje ahora. Liberado del medio. El dinero es un tipo de contenido y definitivamente lo hemos liberado del medio. El medio ha estado constituido por una serie de redes interconectadas que han estado separando el dinero por tamaño y tipo de receptor. Tenemos redes de pago para pequeñas cantidades. Redes de pago para transacciones de grandes cantidades. Redes de pago para dinero rápido. Redes de pago para dinero lento. Redes de pago para que las empresas se paguen entre ellas. Redes de pago para que los gobiernos se paguen entre ellos. Redes de pago para que los consumidores paguen a las empresas. Redes de pago para que los consumidores paguen a otros consumidores. Vaya, espera, estas últimas redes no las tenemos. No tenemos redes de pago para que los consumidores paguen a otros consumidores. Tampoco tenemos redes de pago que nos permitan hacer pagos muy pequeños, porque el medio tradicional no permite ese rango de expresión. No puedo enviar 20 centavos al otro lado del mundo, de un individuo a otro, porque el medio limita el mensaje. El coste de producción no me permite expresar ese rango de expresión transaccional. Pero ahora hemos separado el mensaje del medio. Hemos creado dinero como un tipo de contenido. Ese dinero ahora puede a un coste de producción cercano a 0 n del t, el precio viene marcado por las comisiones o propinas ofrecidas al sistema para el procesamiento de la transacción, las cuales han aumentado significativamente en la actualidad en la red Bitcoin, expresar todo el rango de expresión transaccional, desde lo pequeño hasta lo enorme, de consumidor a consumidor, o de gobierno a gobierno. ¿Qué pasa después? Los guardianes o protectores del sistema anterior dicen que esta nueva red no es seria. Confunden el coste de la red de pago con el valor del servicio que presta. Los protectores de las antiguas redes de pago dirán que esta nueva forma de pago es vulgar y barata. Es algo que solo se usa para trivialidades. Las personas serias seguirán utilizando las sólidas redes de pago de calidad del pasado. Porque si pueden controlar y restringir el rango de expresión, creen que eso es sinónimo de calidad. No lo es. Es solo un coste de producción inflado. Es lo peor de su elitismo descarado. Se aferran al medio sin poder ver que ahora el mensaje se puede transportar por cualquier medio a un coste cero, instantáneamente. ¿Cuál es el primer uso de este nuevo modelo? ¿Cuál es el primer uso de este nuevo medio para enviar dinero? Hoy podemos enviar pagos de poca importancia. Recibo propinas en Twitter. Eso es algo que puedo demostrar y que además muestra claramente a la gente la diferencia. Puedo hacer algo que no podía hacer antes. Pero para la mayoría de las personas, eso carece de importancia. Para la mayoría de las personas, el hecho de que muestre la parte inferior del rango de expresión, simplemente les ayuda a reforzar la idea de que este es un medio barato y vulgar. Lo que no comprenden es que en este nuevo medio no todo es trivial, abarca todo el rango de expresión transaccional, desde lo trivial hasta lo enorme. Algún día un país registrará el pago de su factura petrolera en la blockchain. Algún día será posible comprar una compañía multinacional vía blockchain.
Algún día podrás vender un portaaviones, con suerte para chatarra, vía blockchain. Blockchain puede abarcar todo ese rango, desde el tuit de 10 centavos hasta la liquidación de una deuda de 100 billones de dólares. Aún no hemos tomado plena conciencia de ello. Todas estas operaciones se pueden hacer sin ninguna restricción impuesta por el medio subyacente. Esto no es solo consecuencia de que la transacción como tipo de contenido se pueda transportar a través de emoticonos de Skype. Esto es sencillamente un síntoma de que hemos liberado al dinero de todas las restricciones del medio de transporte subyacente. Hemos conseguido que el contenido sea el rey. 9.7. El gran arco de la tecnología. Cuando el contenido comienza como el dominio de exclusividad, elitismo y acceso limitado, es utilizado por los grandes maestros para crear obras maestras. La Biblia de Gutenberg. Las primeras fotografías. El alunizaje en la Luna, televisado por primera vez. Las grandes películas del pasado. Obras maestras hechas por grandes genios. Entonces el medio cambia porque la tecnología se hace más disponible. La gente comienza a usarlo para un rango más amplio de expresiones, pero los guardianes del viejo sistema todavía se aferran a las viejas ideas. Aún tratan de hacer cosas grandiosas con su medio. Imprimen libros encuadernados en tapa dura, pesados y encuadernados en cuero, Principia Mathematica. Luego el medio se abre aún más y se tiende a la tapa blanda y las fotografías llegan al alcance de las personas de la calle. Los guardianes del pasado todavía se aferran al pasado, pero ahora no pueden pretender seguir realizando solo obras grandiosas, así que se defienden con grandilocuencia. Dicen, hay un cierto JENS6QA en las antiguas películas de cinta. Hay una cierta calidad en los discos de vinilo que los CDs nunca tendrán. Un presentador de televisión realmente tiene autoridad. ¿No te acuerdas de Walter Cronkite? Un periódico siempre será la fuente de opinión autorizada y realmente vale la pena que siga siendo impreso en papel. Pura grandilocuencia. La grandiosidad se acabó. La calidad se terminó. Ahora, solo les queda aferrarse al control fingiendo que el control sigue siendo fuente de calidad. Finalmente, en ese gran arco de tecnología, la tecnología alcanza su etapa final. En esa etapa final, las únicas personas que todavía creen que es tan sumamente grandioso son los abuelos. En el gran arco de la tecnología, lo que comenzó como una obra maestra ahora solo es consumido por aquellos en las últimas etapas de sus vidas. Los primeros cheques fueron utilizados por la realeza para financiar grandes empresas como la East India Company, para poder abrir así los caminos hacia las especias y las rutas comerciales hacia el este. En aquellos días, solo los reyes usaban cheques. Hoy podrías un día entrar en un supermercado y ver como una abuela frente a ti, en la línea de caja, abre su bolso y saca su talonario de cheques. 15 personas en dicha línea de caja comienzan a inquietarse audiblemente cuando descubren que va a dedicar 15 minutos en escribir su transacción de la compra en su preciado talonario de cheques. No queda nada de la grandiosidad de financiar la East India Company cuando compras alubias y tostadas con un talonario de cheques en un supermercado. Es la etapa final de dicha tecnología. Los únicos que ven la Fox News son los abuelos, porque hoy todos vemos las noticias por Internet. Lo que en su día fue trivial, ahora es nuestra fuente de noticias e información autorizadas. Esto no se lo puedes explicar a la vieja guardia. Leemos nuestros libros electrónicamente. Hay quien dice, hay algo especial en el papel de los libros. Sí que lo hay. Se convierte en algo extremadamente pesado llevar 20 libros encima, y yo personalmente soy de los que leo unos 20 libros en 4 o 5 semanas, así que necesito llevarlos encima. No hay nada de especial en el papel de los libros, es solo aferrarse al pasado. A medida que nos adentramos en este mundo donde el dinero es un tipo de contenido, los guardianes de los antiguos sistemas de pago se aferran a la ilusión de que la banca tradicional representa la calidad. Que los protectores del antiguo sistema representan la calidad. Pero no es ahí donde está la calidad. Piensan que la calidad es inherente a la protección del control, de la censura y de las limitaciones. Pero no es ahí donde se halla la calidad. Estamos avanzando y abriendo el rango de expresión posible con el dinero a niveles inimaginables, a cosas que nunca antes habían sucedido. Aún se aferran a sus ideas de grandiosidad,
los grandes bancos antiguos con techos abovedados y bóvedas cromadas vacías, en las que puedes disfrutar de una visita guiada los domingos para ver cómo eran los bancos de entonces. Puedes visitar ciudades de todo el mundo y tomar un cóctel en las grandes cámaras acorazadas de sus grandes bancos antiguos que ahora son bares. Porque los bancos ya ni siquiera pueden permitirse esos edificios. No sirven más que a la grandiosidad. Seguirán intentando persuadiros de que a través de su control, os protegen del mal, de los terroristas, del lavado de dinero. En realidad lo único que hacen es proteger su propia posición ante cualquier posible competencia. Ahora hemos separado el mensaje del medio. El dinero ahora es un tipo de contenido y nunca más retrocederemos al pasado. Muchas gracias. Nota de Andreas al lector. En esta charla, estúpidamente intenté hacer improvisaciones matemáticas en mi cabeza mientras daba la charla. No soy un genio en matemáticas. Resulta que soy aún peor en improvisación. Matemática. Ninguno de mis errores matemáticos improvisados cambió la línea de lo que estaba exponiendo, pero han sido corregidos en pro de la precisión del contenido y para proteger mi ego. SSSSH. No le digas a nadie que la improvisación matemática no es mi fuerte. Capítulo 10. Los elementos de la confianza, liberando la creatividad. Blockchain Meetup, Berlín, Alemania, marzo de 2016. Enlace al vídeo, http://3ubs.youtube.com/watch_v-3hw6u http://3ubs.youtube.com/watch_v-3hw6u. Hoy voy a hablar sobre la química del dinero, específicamente la química de Bitcoin. Este es uno de los aspectos de Bitcoin que lo hacen tan especialmente interesante. Es un aspecto que la mayoría de nosotros no reconocemos hasta que estudiamos Bitcoin durante al menos 1 o 2 años. Bitcoin es un poco como una cebolla. Necesitas pelarla. Y según lo haces encuentras una capa más. Empecé hace 5 años. Hoy todavía sigo descubriendo nuevas capas en Bitcoin. Cada día encuentro más y más cosas que me sorprenden sobre Bitcoin. 10.1. La ilusión de emisor, receptor y de cuenta. Cuando descubrí Bitcoin, me sorprendió ver que se parecía a un sistema bancario relativamente familiar. Visité sitios de Bitcoin conocidos como Blockchain Info y observé las transacciones. Hice clic en ellas y pude ver un emisor, un receptor y una cuenta. Pensé, esto es bastante familiar. Es como la banca. Genial. Luego decidí adentrarme en el código fuente de Bitcoin y ver cómo funcionaba realmente. Como científico en computación, pensé que leyendo el código fuente de Bitcoin entendería cómo logra poner en marcha ese tipo de cosas. Pero cuando busqué la parte del código fuente que se encargaba del emisor, del receptor o de las cuentas, no encontré absolutamente nada. No encontré nada porque ninguna de esas cosas existen realmente en Bitcoin. Me sorprendió enormemente porque cuando analicé el código fuente, ninguna de esas cosas que esperaba encontrar realmente existía. Es de esperar que un sistema bancario como aquello parecía ser, hubiera sido diseñado para hacer ciertas cosas de una determinada manera. Bitcoin no es así. No es así en absoluto. ¿Cuántos de vosotros habéis buceado en el código fuente de Bitcoin o habéis entendido profundamente los fundamentos técnicos? Pocos de los aquí presentes. Cuando te introduces en el código fuente de Bitcoin, te das cuenta de que no hay saldo, ni emisor, pero hay UTXOs o salidas de transacciones no utilizadas y también hay entradas. Pero esas entradas realmente no se corresponden con los emisores. Y una transacción tiene salidas que en realidad no se corresponden con los receptores. De repente descubres que lo que estás viendo es casi la naturaleza cuántica o atómica de Bitcoin. 10.2. La estructura atómica de Bitcoin. En química tenemos elementos como el cobre, el hierro y el helio. La química te brinda esta enorme complejidad de elementos que puedes combinar para hacer cosas interesantes. Como personas. Tostadoras. Pero cuando profundizas en la química, te das cuenta de que el cobre no es simplemente un elemento.
El cobre es un patrón de protones, neutrones y electrones. Un protón en particular es igual que cualquier otro protón, puede ser tan feliz formando parte del helio como del cobre, le es indiferente. No hay nada de ese protón que lo haga participar específicamente en la composición del cobre. La química es una capa, pero debajo está la física atómica. Esa capa es súper simple. Tiene un puñado de elementos. Ese puñado de solo unos pocos elementos conforma toda la química que conocemos, más de 100 elementos en la naturaleza que tienen propiedades únicas y que son completamente diferentes entre ellos. Algunos de ellos son líquidos, otros son metales, algunos de ellos son gases. Se comportan de manera diferente. Algunos son ácidos, otros no. Pero nada de eso tiene que ver con su composición. Son solo patrones. Bitcoin cuenta también con esa estructura atómica fundamental, esa estructura elemental. Los elementos de Bitcoin son los componentes de las transacciones y los elementos de su lenguaje llamado script. Esos elementos fundamentales no tienen nada que ver ni existen en la banca tradicional. No existen cuentas, ni saldos, ni emisores ni receptores. En su lugar, esos elementos fundamentales de Bitcoin albergan propiedades matemáticas y criptográficas básicas, como que un hash coincida con otro hash, si una firma de curva elíptica coincide con otra firma también de curva elíptica, manipulación de números, etc. Lo que ves en la superficie, las transacciones, son solo construcciones basadas en estas piezas fundamentales. Son únicamente una forma específica de amasar pequeños elementos para crear algo que recuerda a una operación bancaria. Esto está bien porque si eres nuevo en Bitcoin y alguien te dice, bueno, hay una cuenta, un emisor y un receptor, piensas, de acuerdo, eso lo entiendo. Con el tiempo te das cuenta de que lo que tienes es una billetera, que tu billetera no tiene monedas, tiene llaves y que esas claves pueden copiarse y... Ahora estaréis pensando, ese no ha sido mi caso. Eso no es exactamente lo que me ha pasado a mí. Las cosas se complican porque Bitcoin no es lo que crees que es. En realidad, es toda una plataforma. No es una red de pago. No es una moneda. No es un sistema bancario. Es una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza. Si tienes una plataforma que asegura ciertas funciones de confianza, una aplicación muy útil para ella es una moneda y una red de pago, pero se pueden construir muchas más cosas. 1 de febrero de 2010, los bloques de construcción de Lego. Cuando era pequeño, mi juguete favorito era el Lego. La razón para ello no era por lo que venía en la caja. Porque la verdad nunca lo construí. Si la caja venía con un camión de bomberos rojo, yo construía algo como un dragón, o una mezcla de jirafa e hipopótamo, algo que no existía o alguna idea rara que se me ocurría. Eso es lo que me gustaba de Lego. Podía coger esos bloques de construcción básicos y podía construir lo que quisiera con ellos. Desde una perspectiva abstracta, Lego es algo de naturaleza desordenada. Y lo que yo construía no se parecía a un camión de bomberos o a una nave espacial. Si alguien me hubiera regalado un camión de bomberos prefabricado en plástico, de bordes bien lisos y redondeados y bien acabado, hubiera sido el camión de bomberos perfecto. Pero no iría más allá de eso, un camión de bomberos. 20 minutos después de comenzar a jugar con él, me aburriría. Porque mi camión de bomberos de bordes bien redondeados y lisos, que solo es un camión de bomberos, es un camión de bomberos perfecto, pero nunca podría ser una jirafa hipopótamo o un tomate o una nave espacial. Lego me permitía mucho más. 2 de febrero de 2010, los bloques de construcción de la cocina. A medida que me iba haciendo mayor, comencé a cocinar tomándolo como un pasatiempo. Lo que me encantó de la cocina es que es la combinación perfecta de arte y ciencia. Si comprendes fundamentalmente cómo funcionan los ingredientes, cómo se comportan y cómo cambia la química cuando se combinan o cuando agregas un catalizador como la sal o cuando aplicas calor, puedes crear. Puedes crear casi cualquier cosa. Mientras comprendas cómo funcionan los ingredientes, puedes elaborar y crear lo que quieras. 3 de febrero de 2010, los bloques de construcción de la creatividad. Bitcoin abarca toda esa naturaleza elemental. No te da un resultado final. Te da un conjunto de ingredientes y una primera receta con la que comenzar. Te da un conjunto de bloques de Lego y una foto en la caja que parece un camión de bomberos rojo.
Cuando presentamos eso al mundo, las compañías financieras lo miran y dicen, bueno, su camión de bomberos tiene bordes no redondeados y está hecho de pequeños bloques ridículos. En Bitcoin tomamos los ingredientes, los amasamos y obtenemos un sistema de pago bancario. Los bancos lo miran y con gesto altivo dicen, sus hamburguesas no están mal, pero en McDonald's podemos hacerlas en 45 segundos y somos capaces de vender 1 billón de ellas. ¿Para qué necesitáis un chef, unos ingredientes, una receta, si ya se pueden producir 1 billón de ellas? No han entendido nada. El asunto no consiste tan solo en crear 1 billón de copias de un mismo producto inferior. Lo interesante no es obtener el camión rojo de plástico moldeado por inyección del que, con total seguridad, me aburriré en 5 segundos. El objetivo debería ser liberar mi creatividad, ofreciéndome las herramientas y los elementos necesarios para construir algo único. No construiré una hamburguesa ni tan rápido ni tan barata como McDonald's, y mi pequeño camión de bomberos rojo no tendrá bordes bien redondeados como la copia moldeada. Pero puedo hacer unas albóndigas con salsa de tomate. También puedo hacer un hipopótamo jirafa. Eso no lo puedes hacer con un juguete prefabricado. No puedes hacer esas cosas en la cocina de un McDonald's. De ese modo mi creatividad se ve liberada. 4 de febrero de 2010. Los bloques de construcción de Bitcoin. Estamos empezando a ver a la gente darse cuenta de que Bitcoin es un conjunto de ingredientes y que apenas ofrece una sola receta, pero que se pueden crear muchas recetas diferentes. La gente hoy está aprendiendo a recombinar estos interesantes ingredientes. Se están creando proyectos de crowdfunding o micromecenazgo, combinando transacciones atómicas con sumas de entradas contra salidas y firmas digitales. Al combinar estos ingredientes, podemos crear una única transacción que pueda ser financiada por varias personas y que solo sea válida si se cumple con el umbral de financiación. Son los mismos ingredientes que utilizo para hacer un pago por valor de $1 sobre la misma red de pagos de Bitcoin, pero puedes recombinarlos de manera diferente creando así una nueva plataforma de crowdfunding. Estamos creando canales de pago combinando transacciones multifirma de 2 firmas de un total de 2 posibles firmantes, con bloqueo de transacción en el tiempo. Esto permite cobrar por segundos de transmisión de vídeo. Se trata de una receta completamente nueva. Estos nuevos canales de pago representan los cimientos para otras nuevas recetas súper interesantes. Al utilizarlos en combinación con un nuevo ingrediente, los Hasitime Contracts, podemos conectar varios canales de pago. Con esta nueva recombinación somos capaces de crear las llamadas Lightning Networks, una nueva receta que nadie antes había sido capaz ni de imaginar. Los bancos dicen, vuestro camión de bomberos tiene curvas que no están bien redondeadas, vuestra hamburguesa es muy cara y habéis tardado en elaborarla más de 45 segundos. Lo que realmente están queriendo decir con esto es, vuestras comisiones por transacción son demasiado altas, sois demasiado lentos y no podéis crecer. Se equivocan. No estamos tratando de vender 1 billón de hamburguesas con tiempos de elaboración inferiores a 45 segundos, lo que intentamos es dar rienda suelta a la creatividad de toda una generación. Estamos construyendo un sistema sobre el que se puedan desarrollar miles de aplicaciones que necesiten basarse en la confianza. 10.3 Economías de grupo de enfoque. Cuando tienes los ingredientes, cuando tienes estos elementos básicos, la receta que creas depende completamente de ti. Porque para que ellos lleguen a construir ese pequeño camión de bomberos rojo, crean toda una fábrica con la que solo pueden construir pequeños camiones de bomberos rojos. Estoy seguro de que te dirán, escucha, nuestras estadísticas dicen que el 95% de los niños quieren un pequeño camión de bomberos rojo. Hemos probado esto con los grupos de enfoque y los equipos de marketing. Podemos producir millones de ellos. Solo cuestan 3 centavos. Tienen una pequeña cantidad de pintura de plomo e hidrocarburos venenosos, tóxicos y carcinógenos, pero eso no supone un verdadero problema. Podemos hacerlo de manera muy económica y muy rentable. Solo pueden construir camiones de bomberos. Cuando construyes una cocina como la de un McDonald's, con ella puedes producir hamburguesas cada 45 segundos, pero en ella no puedes hacer albóndigas. No puedes hacer otra cosa. Está diseñada para hacer una cosa y solo una cosa, y siempre y cuando sirva a su línea de beneficios estará bien. Estoy seguro de que su grupo de enfoque lo probó para asegurarse de que eso es lo que todos querían.
Esa es una forma espantosa de construir una economía. Esa es una forma horrible de construir un sistema financiero. Esa es una forma horrenda de construir una red de pago. 10.4 Privilegio bancario y vigilancia. Efectivamente, lo que los bancos nos dicen es, nos centramos en esto. Lo que la gente quiere es capacidad, en lugar de poder pasar su tarjeta Visa por encima del datáfono, ahorrando casi 2 segundos y reduciendo su esfuerzo en al menos 4 calorías. Podríamos tratar de atender a los 4 billones de personas que no tienen acceso a la banca o al agua potable. Podríamos afrontar el hecho de que nuestro mundo es un caos fragmentado, donde la gran mayoría de la humanidad no tiene acceso a servicios financieros. O bien, podríamos reducir el esfuerzo del comprador y hacer una tarjeta de fácil lectura. Podríamos enfrentarnos al hecho de que la verdadera razón por la que más de 4 billones de personas no tienen acceso a la banca es porque requerimos identificación a todo el mundo en los 2 extremos de cada transacción que realizamos, construyendo de ese modo un sistema de vigilancia totalitario, que sería la envidia del mismísimo Stasi. Un sistema con el que es posible monitorizar todas y cada una de las transacciones financieras en todos los rincones del planeta. Porque nos hemos autoconvencido de que nuestra seguridad, entendida en su sentido más burgués, se ve protegida, no mediante la erradicación de la pobreza, ni reduciendo, tal vez, el bombardeo de otros países, sino mediante la autovigilancia constante de todos nuestros movimientos financieros, para saber cuándo compramos, por ejemplo, una humilde hamburguesa. Nos sometemos a este mecanismo de vigilancia que ahora se ha visto incluso optimizado, y al igual que la fábrica que solo puede producir pequeños camiones de bomberos rojos, este es un sistema que solo puede brindar servicios financieros a privilegiados de una pequeña élite de la población mundial, con vigilancia totalitaria sujeta a regulaciones propias de cada país, con barreras en sus fronteras que impiden, por ejemplo, el comercio internacional. Un sistema financiero con el que el gobierno puede presionar para que se deje de apoyar a Wikileaks porque no les es de su agrado, pero que paradójicamente sí permite enviar donaciones al Ku Klux Klan, lo cual no es ninguna broma. Es algo que en realidad ha sucedido. Han construido un sistema que solo puede hacer una cosa, esclavizarnos. Solo puede empobrecernos. Un sistema que acaba con nuestra libertad de la manera más eficiente posible, generando con ello beneficios. Ese sistema nació roto y su crecimiento es imposible. Pero si ese es el uso que pretenden dar al sistema financiero, entonces, para esa finalidad, sí que es el más eficiente que jamás haya existido. En comparación, el pequeño y loco sistema que hemos construido con Bitcoin, no es tan bueno, ni tan rápido y le cuesta escalar o crecer. No es tan eficiente y no es tan serio ni tan sofisticado como el sistema bancario internacional. Pero ofrece libertad y nos permite liberar nuestra creatividad. Gracias. Capítulo 11. Crecimiento de Bitcoin. Bitcoin Meetup en Paralelnipolis, Praga, Chequia, marzo del 2016. Enlace al vídeo, http://3ubs.youtube.com/watch_v 11.1 Historias sobre crecimiento. Hoy voy a hablar sobre crecimiento. Muchos de vosotros probablemente estéis al corriente del debate tan interesante que existe en torno a Bitcoin sobre cómo escalar o conseguir que crezca y atienda a más usuarios y sea más rápido. Ese es el tema que quiero hoy abordar, pero no desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva más amplia, para tratar de que entendamos lo que realmente significa escalar. 1 de enero de 2011, Usenet destruirá Internet. Hablemos de algo que sucedió hace mucho tiempo. En sus orígenes, allá por 1989, Internet se basaba en conexiones de líneas conmutadas, es decir, utilizaba líneas telefónicas analógicas antiguas. No tan solo para la conexión de usuarios a Internet, en la mayoría de los casos, las backbones, las líneas troncales o principales de Internet, eran conexiones de líneas conmutadas, es decir, de marcación o también llamadas dial-up. Excepcionalmente entre las universidades, entre sus centros de investigación, existían algunas conexiones permanentes de alta velocidad, 256 kilobits, 512 kilobits. Pero Internet usaba principalmente líneas conmutadas al igual que el resto de los usuarios. El correo electrónico todavía no había comenzado ni a afianzarse, pero existía un lugar especial en Internet llamado Usenet. Usenet era un sistema de grupos de discusión en el que se podía publicar un mensaje de texto y otras personas podían verlo y responder.
No se parecía nada a la actual mensajería instantánea. Se trataba de una mensajería extremadamente lenta porque, para que Usenet funcionara, los mensajes tenían que transmitirse a través de sistemas de acceso telefónico y propagarse de un nodo a otro en un sistema llamado almacenamiento y reenvío. Desde que publicabas un mensaje hasta que alcanzaba al resto del mundo, pasaban entre 24 y 48 horas. Después podían responder y su respuesta podía tardar entre otras 24 y 48 horas en ser recibidas. Hoy lo compararíamos a tratar de comunicarse con Matt Damon en Marte, como en la película Marte The Martian. En aquel momento hubo un gran debate entre los ingenieros de Internet porque Usenet se hacía cada vez más popular y comenzaba a hacerse muy grande. Para transmitir sus mensajes de texto, primero eran necesarios kilobytes de información y después megabytes. Al principio te llevaba unos 30 minutos de conexión de acceso telefónico obtener todos los mensajes de Usenet generados en un día. Luego, a medida que el sistema se hacía más popular, más mensajes significaron más volumen de datos y por lo tanto mayores tiempos de conexión. En poco tiempo, la misma operación suponía hasta 1 hora, 2 horas e incluso 3. Los expertos entonces predijeron su final. Dijeron que si te fijas dónde estamos ahora y dónde estábamos hace 6 meses, se ve claramente que pronto se necesitarán 26 horas para transmitir los mensajes de un solo día y ahí sí que surge un verdadero problema porque el día solo tiene 24 horas. Pero entonces, ¿qué pasaría? Internet colapsaría. A todas luces no podía escalar, no podía crecer. Lo más probable es que nunca lo consiguiera. 2 de enero de 2011, los grupos de noticias alternativos destruirán Internet. En aquel momento Usenet estaba dividido en 2 partes. Una era la parte regular o normal de Usenet, la que contenía grupos muy cuidadosamente estructurados para discusiones académicas. Y luego había otra pequeña parte de Usenet llamada Alt, los llamados grupos alternativos. Los grupos Alt eran una opción para los usuarios de Usenet. Si eras proveedor del servicio Usenet, podías transportar los grupos Alt a tu voluntad, pero sin obligación alguna. Lo que en realidad ocurrió es que los proveedores realmente interesantes ofrecían los grupos alternativos. Evidentemente, las cosas más interesantes al final estaban en esos grupos Alt. Algunos de los primeros grupos Alt más interesantes fueron Alt, Folklore, Computers, Alt, Security, y por supuesto, como aquello que siempre ha potenciado el crecimiento de Internet, Alt, Sex. Estos grupos alternativos, siendo opcionales, fueron el foco de este gran debate. Se deberían ofrecer. Porque en aquellas circunstancias conocimos el primer caso en la historia de spam en el mundo. Recuerdo haber vivido el primer caso de spam. Fue un mensaje de un par de abogados que se envió a todos los grupos de Usenet. Espero que no fuerais ninguno de vosotros. Fue bastante molesto, la verdad. 1000 personas les contestaron al unísono diciéndoles que aquello no tenía ninguna gracia. Aquella fue la primera reacción en masa conocida en Internet. La discusión fue: ¿ofrecemos grupos Alt? Porque si los ofrecemos, seguramente derretiremos Internet y no existe manera de hacerlo escalar o crecer. Si esto llegara a hacerse popular, las personas discutirán más y si discuten más, no tendremos suficiente capacidad para tratar con tantos datos. Esa conversación duró más de 2 años. Había algunos proveedores de servicios muy valientes que ofrecían los grupos Alt, y usaban discos duros masivos, discos duros entonces enormes de 5 megabytes. Una vez más, la idea principal era: si observas dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos, se ve claramente que terminaremos encontrándonos con un muro. Entonces Internet no fue capaz de escalar. Ese fue el comienzo del problema de escalabilidad de Internet. No podía escalar, no escalaría, estaba claro. Mucha gente escribió su tesis doctoral sobre el problema de escalabilidad de Internet. Pero por supuesto el problema es que las redes no escalan. Al menos no con facilidad. Algunas redes no lo consiguen durante décadas, y esas son las que al final suelen tener más éxito. Eventualmente resolvimos el problema de Usenet. Las conexiones digitales fueron progresivamente actualizadas. Cada vez más sistemas utilizaban líneas alquiladas y conexiones directas. El acceso telefónico se fue reemplazando gradualmente por estas líneas alquiladas.
La gente comenzó a invertir en infraestructuras y pudimos transportar cómodamente los grupos al de Usenet. Entonces la gente comenzó a usar el correo electrónico. Y de ese modo el problema de escalabilidad surgió de nuevo. 3 de enero de 2011, el correo electrónico y sus archivos adjuntos destruirán Internet. A medida que el correo electrónico se hizo popular, comenzó a reemplazar y a eclipsar en tamaño a Usenet. Ahora teníamos un problema aún mayor, porque la gente quería comunicarse directamente entre ellos. Ahora un mensaje no tardaba 24 horas, sino solo 2 en cruzar Internet, lo que significaba que la gente empezaba a tener conversaciones en tiempo real, bueno, casi en tiempo real. El uso del correo electrónico se disparó. Y una vez más Internet no fue capaz de escalar, porque si observábamos dónde estaba el correo electrónico en un momento determinado, y dónde se encontraba 6 meses atrás, y trazábamos una línea entre ambos instantes en el tiempo, se concluía claramente que no era posible escalar. Internet se colapsaría. La gente escribió de nuevo tesis doctorales sobre cómo Internet sucumbiría ante la carga del correo electrónico y sobre cómo nunca lograría escalar. Poco a poco fuimos introduciendo optimizaciones, mejoras. Fuimos solucionando el problema del correo electrónico, y digo nosotros, aunque yo personalmente me encontraba tan solo en una situación de observador, puesto que tenía 16 años y no sabía qué demonios estaba pasando. Pero nosotros como personas, como humanidad, superamos el problema. Lo escalamos. Internet al principio no podía escalar para ofrecer los servicios de Usenet, y al final lo logró, por lo que posteriormente tuvo que enfrentarse al reto de escalar para solventar los problemas derivados del uso del correo electrónico. Después logró escalar resolviendo estas nuevas dificultades, a partir de lo cual, algunos cerebritos inventaron MIME, extensiones multipropósito de correo de Internet, lo que significaba que podías adjuntar cosas al correo electrónico. Estos archivos adjuntos eran 10 veces el tamaño del propio texto del mensaje, porque la gente comenzó a enviar cosas más grandes como dibujos e imágenes y por supuesto, una vez más, sexo. Por lo tanto, podríamos escalar para ofrecer el correo electrónico, pero no para sus archivos adjuntos. Todo el mundo decía, jamás podremos escalar suficientemente para enviar archivos adjuntos de correo electrónico. Internet seguramente colapsará. Entonces, de nuevo lo resolvimos. Todo fue bien hasta que un tipo británico, Sir Tim Berners-Lee, al que entonces todo el mundo llamaba Tim, inventó la web. Con ella podías añadir imágenes a las páginas web. 4 de enero de 2011, la web destruirá Internet. Fue alrededor de 1992 cuando descargué y ejecuté el primer navegador web, el NCS Mosaic. Fue en el laboratorio de mi universidad. Nos reunimos 3 o 4 amigos. Trabajamos durante horas para descargar, compilar e instalar el NCS Mosaic. Luego lo arrancamos y con él visitamos la web. Visitamos toda la web existente entonces. Puedo decir algo que pocos pueden decir, en 1992 visité toda la web en una tarde. Los 2 únicos sitios web entonces existentes. Porque había solo 2. Los visité y pensé, Dios mío. Esto va a ser enorme. Ante algo así, Internet nunca logrará escalar lo suficiente. Solo imagina lo que podría ocurrir publicando sexo en la web. Por supuesto, como todos sabemos, este último caso se convertiría, por mucho tiempo, en la aplicación que abanderaría la escalabilidad de Internet. El contenido sobre sexo en la web ha estado impulsando el desarrollo de Internet desde siempre, pero de eso no solemos hablar en círculos educados. Internet no escalaba ante los retos de la nueva web. La gente dijo, nunca podremos utilizar todas estas imágenes y documentos de hipertexto. Será completamente imposible escalar. Y una vez más se escribieron tesis doctorales y tuvieron lugar nuevas discusiones. Internet aún no lograba escalar. Pero a estas alturas, ya llevaba más de una década afrontando problemas de escalabilidad, afrontándolos de manera elegante, y obteniendo siempre un resultado satisfactorio. 5 de enero de 2011, VoIP destruirá Internet. Entonces alguien inventó el protocolo de voz sobre IP. Algunos pensaron, ¿por qué no simplemente reemplazamos el sistema telefónico tradicional por su versión Internet? Aquello fue una locura.
Las compañías telefónicas comenzaron a hacer campañas masivas para informarnos de por qué las redes basadas en conmutación de paquetes nunca podrían transmitir voz. Dijeron que el verdadero enfoque de calidad para la transmisión de voz siempre sería sobre redes de conmutación jerárquica, propiedad de los monopolios de telecomunicaciones nacionales, porque Internet jamás podría escalar lo suficiente como para transmitir las llamadas telefónicas de todo mundo. Esas mismas compañías telefónicas, las que aún lideran el sector, hoy enrutan todas sus llamadas telefónicas a través de Internet. Al principio se negaban a que sus redes telefónicas se utilizaran para acceder a Internet. Después lo permitieron. Y al final terminaron por construir sus redes telefónicas sobre la propia infraestructura de Internet. 6 de enero de 2011, los vídeos de gatos destruirán Internet. Entonces comenzamos a enviar vídeos. E Internet no pudo escalar de nuevo porque ahora sería YouTube quien se encargaría de colapsar y derretir Internet. Estaba claro que íbamos a necesitar algún mecanismo de filtrado de calidad de contenido, porque no se podía permitir que todos los idiotas se dedicaran a publicar vídeos de su gato. Dijeron, ya hay 1000 vídeos de gatos. Si comparas la cantidad de vídeos de gatos que hubo ayer y los que ha habido hoy, y si extrapolas, se podrá estimar que para el final de esta década habrá 1000 millones de vídeos de gatos en Internet. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Pero logramos escalar de nuevo. Y ahora utilizamos incluso vídeos 3D y vídeos 4K. 7 de enero de 2011, Netflix destruirá Internet. Cuando apareció Netflix asistimos al mismo error. En 1992, cuando visité el primer sitio web, pensé, Dios santo. La televisión tiene sus días contados. Algún día podremos transmitir películas instantáneamente. Si le dices esto a un respetable investigador de redes en 1992, te tomaría por idiota. Porque está claro que si hubiera existido Netflix en 1992, una única transmisión de vídeo para un solo usuario, hubiera colapsado todo Internet. Por cierto, Internet hoy presenta problemas de escalabilidad para Netflix y otras compañías de transmisión de vídeo en vivo. Sin embargo, Internet seguirá afrontando incrementalmente futuros problemas de escalabilidad con suma elegancia. Pronto empezaremos a utilizar a Oculus Rift 3D holográfico, calidad de vídeo en 4K de forma habitual y realidad virtual. Entonces, como siempre, Internet tendrá que afrontar nuevos retos de escalabilidad. La gente todavía a estas alturas seguirá escribiendo tesis doctorales sobre por qué Internet está a punto de colapsar. 11.2. El aumento de capacidad es simplemente un objetivo en movimiento constante. El aumento de capacidad es simplemente un objetivo en constante movimiento. El grado de crecimiento de un sistema, su nivel de escalado, define el límite de sus capacidades actuales. A medida que avanza, sus necesidades aumentan. La razón de esto es sencilla, porque el crecimiento no es un objetivo a alcanzar en sí mismo, sino que viene determinado por lo que puedes hacer hoy. En el momento en que aumenta la capacidad, la definición misma de lo que se puede hacer con una red hoy, cambia porque alguien dice, espera un segundo. ¿Quieres decir que ahora podría hacer X, que exige 10 veces más recursos de lo que se podía hacer ayer? Hagámoslo entonces. Y otra vez Internet tendrá que enfrentarse a nuevos retos de escalabilidad. Escalar, aumentar la capacidad, es un objetivo en movimiento. El grado de crecimiento o el nivel de escalado, define el límite de sus capacidades actuales. A medida que avanza, su capacidad aumenta. A Bitcoin como red también le cuesta escalar o crecer. Es de esperar que al igual que Internet, Bitcoin siga afrontando sus retos de escalabilidad de manera elegante durante 25 años. Las mismas empresas que decían que Internet nunca llegaría a gestionar todo el correo electrónico, ni permitiría hacer llamadas de voz de calidad, y que nunca funcionaría para vídeos de calidad, ahora emplean el mismo tipo de argumentos corporativos como que Bitcoin nunca permitirá realizar pagos minoristas, ni podrá competir con la capacidad transaccional de Visa, y que no será capaz de operar a escala global, o que si realmente se llegara a adoptar mundialmente terminaría colapsando. En este momento hay una docena de personas escribiendo su tesis doctoral sobre cómo fallará Bitcoin, sobre cómo ha fallado ya, sobre cómo está muriendo en este momento, sobre cómo ha muerto ya, y sobre cómo ha vuelto a morir una vez más. Hay una web muy simpática llamada bitcoinobituaries.com,
donde se pueden leer los pronunciamientos sobre las múltiples muertes de Bitcoin desde 2009. Regularmente, como un reloj cada 3 o 6 meses, aparecen periódicos importantes, científicos, etc. diciendo, esto ha sido todo. Bitcoin finalmente ha muerto. De hecho, esto se ha convertido en una auténtica campaña de marketing positivo involuntario para Bitcoin, porque todo lo que hay que hacer es dejar que la gente escuche que Bitcoin murió, que el CEO de Bitcoin fue arrestado o que Putin mandó cerrar Bitcoin, y 4 meses después, alguien aparece diciendo, ¿sabes que han aparecido unas aplicaciones chulísimas en Bitcoin? A lo que responden, ¿Bitcoin? Pero todavía sigue por ahí. ¿Pero no había muerto? Bitcoin aún sigue ahí, es el lema de marketing de esta comunidad. Si seguimos escuchando Bitcoin sigue ahí, la gente se sorprende, se siente confundida. No coincide con lo que esperaba. Para ellos, no es posible que Bitcoin todavía siga ahí. Personas muy respetables y serias con títulos muy importantes, que trabajan para grandes compañías, les dijeron que Bitcoin no sobreviviría por mucho tiempo. Pero Bitcoin sigue ahí. Y sigue ahí porque seguimos afrontando sus problemas de escalabilidad elegantemente. 1 de febrero de 2011, optimización de comisiones y capacidad. Cuando no conseguimos escalar ante una ausencia de capacidad, cuando la red se inunda de transacciones, ¿qué sucede? Algunos usuarios experimentan una situación terrible. Hacen una transacción aportando una comisión de 0.1 milibit, como siempre la han hecho, y son necesarios hasta 3 días para confirmar la transacción. Durante ese tiempo, lógicamente los usuarios se angustian, se inquietan y pueden llegar a ponerse muy nerviosos, especialmente si son nuevos con Bitcoin. Debido a que los nuevos usuarios asumen que el dinero ha salido de su cuenta, recordad que no hay cuentas en Bitcoin, y que está en camino hacia la cuenta destino, nuevamente, no hay cuentas en Bitcoin, y que por lo tanto el dinero está en algún lugar en el limbo. Realmente el dinero sigue todavía en su cuenta, y lo que sucede es que en su wallet o cartera, aparece como pendiente de ser confirmada. Los fondos estarán siempre o bien en la fuente de los mismos, o en el destino, de manera atómica con una única transacción. No existe ningún estado intermedio. No puede estar en ningún tipo de limbo porque los bitcoins no se transmiten, simplemente se anotan en la contabilidad descentralizada o blockchain. Experimentamos estos problemas repentinos, y ante ellos, algunas billeteras se comportan de manera inteligente aumentando las comisiones de las transacciones, a veces hasta en un 100%. Lo que esto significa es que para enviar una transacción global en segundos, a cualquier parte del mundo, con resistencia total a censura, innovación abierta, y acceso abierto a todos, ya no es suficiente con solo 4 centavos, en esas condiciones se necesitan 8 centavos. Esto podría suponer una clara indicación para las personas que tuvieron que esperar hasta 3 días para ver confirmada su transacción, de que Bitcoin seguramente estuviera ya del todo muerto. Y algunos desarrolladores dirían, me rindo. Bitcoin claramente ha muerto. Los periódicos escribirían, Bitcoin está muerto. Las transacciones han dejado de procesarse. En realidad las transacciones se siguieron procesando con normalidad. Las mías en circunstancias como esas, así lo hicieron. En mi caso utilizaba un wallet o cartera avanzada, la cual calcula las comisiones de las transacciones de manera inteligente. ¿Qué provoca realmente este tipo de crisis de capacidad en Bitcoin? Potencian el desarrollo de wallets mejoradas. Esa es en realidad la esencia de un sistema dinámico que responde a la presión porque, a medida que desarrollamos mejores wallets, estos wallets mejorados calculan las comisiones de manera más precisa. Y es mucho más fácil saturar la red Bitcoin si hay muchas billeteras tontas que proponen comisiones de 0.1 milibit, cuando simplemente con haber aumentado la comisión a 0,11 milibit, hubieras disfrutado de una agradable experiencia de usuario. Sin embargo, los usuarios mal informados que no actualizaron sus wallets, terminaron saturando la red con sus transacciones. Pero si la red admite transacciones con comisiones de 12 y 12 milibits, probablemente en la siguiente transacción tengas que aumentarla a 12 y 13. De ese modo entramos en un aumento progresivo de las comisiones por transacción y, antes de que te des cuenta, estarás empleando 0,5 milibits de comisión por transacción que, por supuesto, si eres un usuario honesto, esto no debería significar tanto. Pero si por el contrario, lo que intentas es saturar la red, tu esfuerzo económico para hacerlo se verá incrementado cada vez que lo intentes con más rapidez.
11.3 Transacciones spam. Transacciones legítimas. Transacciones ilegítimas. Lo que plantea una pregunta interesante: ¿cómo sería una transacción spam en Bitcoin? ¿Qué sería una transacción legítima? ¿Y qué sería una transacción ilegítima? Hay dos formas de responder a esto. Una a través de un enfoque paternalista, en un sentido basado en la autoridad que dice, esto es lo que está permitido, esto es lo que no está permitido, y haciendo una lista de todos los casos, evitaremos que la red se sature. Pero eso va totalmente en contra de la propia naturaleza de Bitcoin, que persigue siempre la neutralidad de la red. A Bitcoin no le importa quién es el emisor ni el receptor, cuál es la aplicación utilizada, cuál es el valor de la transacción. Lo único que le importa es, ¿la transacción contiene una comisión de interés? Si pagaste la correspondiente comisión, tu transacción será legítima por definición, porque pensaste que era lo suficientemente legítima como para adjuntar esa comisión. El simple acto de pagar una comisión legitima la transacción. Si empezamos a tomar decisiones sobre qué es spam y qué no lo es, decidiríamos el futuro de Bitcoin, limitándolo únicamente al conjunto de aplicaciones que podamos imaginar. Las futuras y más brillantes aplicaciones que hoy no podemos imaginar, nos podrían parecer spam, impidiendo su transmisión, dado que habríamos tomado una decisión que consideraría dicha transacción como ilegítima. Otra forma de solucionar esto es decir, ¿qué tal si proponemos un mercado para resolver este problema? Imaginemos que tenemos un mercado. Imaginemos que tenemos una moneda. Utilicemos ese mercado para resolver este problema. Permitamos que el mercado marque la tarifa mínima que permite cubrir los recursos necesarios de los mineros con los que poder validar transacciones, propagar bloques rápidamente y atender la demanda de las aplicaciones que les interesen a los usuarios. Si pagas la correspondiente comisión, tu transacción es legítima. No hay transacciones spam en Bitcoin. No existen transacciones ilegítimas. Solo hay transacciones que fueron confirmadas y transacciones que no tuvieron suficiente comisión para serlo. 11.4 Décadas afrontando dificultades. De escalabilidad. Así es como irá creciendo Bitcoin. Esto no se va a resolver hoy, asistiremos a la discusión sobre los problemas de escalabilidad de Bitcoin todos los años durante décadas. Cada año nos encontraremos con nuevos retos de escalabilidad para hacer frente a la siguiente generación de aplicaciones sobre Bitcoin, y superaremos los retos planteados para las anteriores. Tan pronto como lo consigamos, la gente inventará nuevas aplicaciones y nos encontraremos de nuevo afrontando nuevos retos de escalabilidad. Internet ha venido afrontando los retos de escalabilidad durante 25 años de manera elegante. Bitcoin, sigamos afrontando los retos de escalabilidad de manera elegante y Bitcoin seguirá vivo. Gracias. Capítulo 12. Un mensaje de Andreas. 12.1 Solicitud de revisiones. Gracias de nuevo por leer este libro. Espero que hayas disfrutado leyéndolo tanto como yo disfruté al crearlo. Si te gustó este libro, dedica un minuto para visitar la página del libro en http://3ubs.amazon.com/internet-money Andreas M. Antonopoulos b01L9WM0H8 Amazon. Odonts emoticono cara de disgusto /www.amazon.com/internet money Andreas M. Antonopoulos /dp /b01L9WM0H8 lo hayas comprado y deja tu comentario. Esto ayudará a que el libro obtenga una mayor visibilidad en los rankings de búsqueda y llegue a más personas que estén tratando de aprender sobre Bitcoin. Tus comentarios sinceros también me serán de ayuda para conseguir que el próximo libro sea aún mejor. 12.2 Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer formalmente a la comunidad por apoyar mi trabajo. Muchos de vosotros compartís este trabajo con amigos, familiares y colegas, asistís a eventos en persona, a veces recorriendo largas distancias, y aquellos que pueden incluso apoyarme en la plataforma Patreon. Sin vosotros no podría hacer este importante trabajo, el trabajo que amo, y estoy eternamente agradecido. Gracias. Capítulo 13. ¿Quieres más? 13.1 Regístrate en la lista de correo de Internet del dinero. Si disfrutaste de este libro y deseas recibir información sobre el próximo libro de la serie,
inscribirte en los sorteos de copias gratuitas de los libros de la serie y mantenerte al día de las traducciones y otras noticias interesantes, regístrate en la lista de correo de Internet del dinero. No venderemos ni compartiremos la lista con nadie y solo la usaremos ocasionalmente para enviar información relevante sobre los libros de esta serie o para compartir noticias de nuevas traducciones al español de la obra de Andreas M. Antonopoulos. Para registrarte utiliza el siguiente URL. http://internetofmoney.info/internet-del-dinero-v1x2.barra-internet-del-dinero-v1 e o este más corto, http://bit.ly/2ZZLS68. 13.2, volumen 2 en formatos impreso, ebook y audiolibro. Este libro es el primero de una serie llamada Internet del dinero. Si disfrutaste de este libro, seguramente disfrutarás también del volumen 2, que está disponible en los formatos impreso, ebook y audiolibro en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, Australia y en otras partes del mundo. El volumen 2 contiene una sección de preguntas frecuentes y algunas de las charlas más populares de Andreas, entre ellas. Introducción a Bitcoin, conferencia IPP en la Singularity University, Silicon Valley, California, septiembre de 2016.